10 de la mañana con 42 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos en la recta final de Aristegui en vivo y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Yadira García Montero, quien es integrante del Observatorio de la Justicia y profesora del TEC de Monterrey. Yadira, buenos días. Manuel, muy buen día. Qué gusto estar aquí y qué gusto compartir contigo y con tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias, Yadira. Pues estamos siguiendo muy de cerca en Aristegui Noticias las actividades del Observatorio de la Justicia, compartiendo con nuestros lectores, con nuestros escuchas, en fin, a través de esta multiplataforma que es ya Aristegui Noticias, pues todos los contenidos que envía el Observatorio de la Justicia con planteamientos respecto pues de cómo están viendo ellos la instrumentación principalmente de esta reforma judicial. Y tú tienes en este caso información importante, pues documentos que compartir con nosotros en relación a las tesis y a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yadira. Así es, Manuel. Pues mira, la verdad es que es algo muy interesante poder revisar cuantitativamente si estamos avanzando o si está disminuyendo tanto la generación de sentencias como la emisión de criterios por parte de la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país. Si nosotros observamos estas gráficas, podemos ver, por ejemplo, en la gráfica de la cantidad de sentencias emitidas, aquí hay una comparación de 5 años en los periodos equivalentes del 1 de septiembre al 10 de julio en cada uno de estos años. Y lo que podemos observar aquí es una caída de casi el 51% de las sentencias emitidas por la Suprema Corte en el periodo inmediato anterior. Si nosotros vemos dos periodos anteriores, la caída es más grave porque estamos hablando aproximadamente de una caída del 59%. Entonces estaríamos hablando de que se están emitiendo un poco más del 40%, sería el 41% de sentencias en relación con dos periodos anteriores de la Suprema Corte. Y esto, Manuel, es importante porque, pues por una parte, evidentemente esto impacta en las personas que están llevando algún tipo de proceso que está por conocerse o que es conocido por la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de que aquí se observa, pues, que el rezago es evidente y esto impacta también considerablemente en las condiciones de acceso a la justicia, en cuánto tiempo tardamos para que nos resuelvan algo. Si nosotros observamos la otra gráfica, que es donde se hace la comparación de las tesis, igual en los mismos periodos durante 5 años, ahí vemos que hay una caída del 40.51% en el periodo inmediato anterior. Eh, pero si nos vamos al otro periodo, tenemos una caída del 52.5%. Entonces, como lo había comentado en mi participación anterior de este programa, si los criterios que emite la Suprema Corte no son publicados en el Semanario Judicial de la Federación, es decir, estas cifras nos reflejan lo que se ha publicado en el semanario, y si no se han publicado, no tienen obligatoriedad. Sí, no Entonces, son cuando, vinculantes. exactamente, cuando alguien lleva algún litigio y que estos criterios pudieran ser benéficos para las personas que están involucradas en los litigios, pues en este caso no se puede porque no tenemos esta emisión de criterios. Entonces, ahí hay dos puntos importantes. Una, esta obligatoriedad que pudiera tener un impacto benéfico y por otra parte, pues esto nos habla, estas cifras sí nos hablan de que tienen un problema de rezago que se tiene que solucionar de manera urgente. Manuel, porque eh, recordemos que esta reforma aparentemente pretendía o debiera haber pretendido que precisamente fuera más eficaz la impartición de justicia, que pudiéramos tener una mayor resolución de asuntos.
pero lo que estamos viendo, pues es que desafortunadamente no. Sí, las cifras están ahí muy claras, las caídas son importantes en cuanto al nivel de producción y está ya por cumplir un año la nueva corte. Estamos a menos de un mes de que se cumpla este año. Entonces, pues sí, aquí tenemos un asunto que se debe atender. Y esto tiene repercusiones en distintos ámbitos, pero déjame ir al tema de la jurisprudencia, Yadira, que es tan relevante cuando se habla de los criterios de un tribunal respecto de cómo deben de interpretarse ciertos asuntos a la luz de cómo ha resuelto el propio tribunal. Estamos viendo, y lo hemos leído en artículos del Observatorio de la Justicia, pues que se han hecho muchas modificaciones constitucionales, legales, para que los jueces se ciñan cada vez más, y esto ocurre también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que está escrito en el texto y se dejen atrás los criterios interpretativos en términos de la justicia, lo que a nivel internacional, en la experiencia comparada, pues es fundamental para poder orientar criterios de resolución de ciertos temas, Yadira. Así es, Manuel. Tocas un punto muy importante. Mira, algunas de las funciones que tienen estos criterios, precisamente, por una parte, cuando hablamos de tesis jurisprudenciales, estamos hablando de que tienen un carácter de obligatoriedad para los otros tribunales, para tribunales inferiores. Esto por un lado. Cuando se trata de tesis aisladas, sirven a manera de criterios orientativos. Entonces, si nosotros no tenemos esto, no se están teniendo parámetros de entrada para que los otros tribunales puedan seguir o darse cuenta de qué es la manera en la que se debe interpretar o resolver. Eso por una parte. Por otra parte, estos criterios nos sirven para tener seguridad jurídica, para saber de qué manera vamos a ser juzgadas o juzgados en caso de estar ante algún posible proceso judicial. Eh, para que esto se dé, Manuel, tiene que existir consistencia en los criterios que se emitan. Y ese es otro punto que aquí en las gráficas no lo vemos porque esto es cuantitativo, pero cualitativamente es muy importante también observar esa parte, qué tan consistentes están siendo. Porque si por una parte no tenemos estos parámetros, como te comentaba, que aquí lo que nos reflejan las cifras es que las caídas son importantes, y por otra parte, no contamos con esta seguridad jurídica, pues estamos en una situación bastante crítica. También otra de las labores de la Suprema Corte es resolver contradicciones entre criterios. Si estamos viendo que no se está resolviendo de manera, pues, al menos en un tiempo esperado con base en los periodos anteriores, pues estamos hablando de que no se están resolviendo estas contradicciones de criterios que existen entre otros tribunales y esto nos puede ocasionar un alto riesgo de criterios contradictorios, de criterios divergentes. Y esto creo que impacta de una manera importante. Manuel, me parece que si esta situación no mejora, por una parte la situación cuantitativa, por otra parte la situación consistente y por otra parte la manera en la que se está resolviendo, la manera en la que se están formulando los proyectos propuestos y luego las participaciones en las votaciones, pues esta corte que está en un contexto donde sus integrantes llegaron a estos cargos gracias a una reforma que parecía, al menos en el discurso político, tan prometedora, pues eso mismo generó expectativas muy altas. Y estas expectativas lo único que ocasionan es que sea una corte más observada. Está sujeta a una exigencia considerable y pues esto, si no se atiende, si no se trabaja en estos aspectos, la Corte está en un alto riesgo de perder legitimidad y credibilidad, que ya de por sí en este país sabemos
lo dañadas que están estos dos aspectos, porque pues la población desafortunadamente ya de por sí no confía en las instituciones, Manuel. Pues muy delicado lo que mencionas, Yadira, esta pues rezago que tú mismo has podido documentar, que tú misma has pues revisado con las sentencias, con las tesis, con este otro criterio cualitativo en relación con la consistencia, con la resolución de las contradicciones, pues sí, nos coloca en un momento en el que por un lado hay un formalismo jurídico que se está impulsando cada vez más para reducir, como ven algunos, el margen de decisión y de interpretación de los juzgadores. Por el otro lado, hay un tribunal de disciplina judicial que está revisando las sentencias con lupa de los juzgadores y por el otro lado, un máximo tribunal que no está, digamos, emitiendo las tesis y las sentencias suficientes para poder generar criterios orientativos o vinculantes para guiar las decisiones de los juzgadores en nuestro país. Así es, Manuel, y fíjate, tocaste un tema muy importante, el tema del Tribunal de Disciplina y los casos que ya han sido conocidos por muchos de nosotros, porque pues, se han hecho públicos. A mí me parece que eso impacta en estos dos puntos que te decía, en la legitimidad, en la confianza, en la credibilidad que como justiciables tenemos de nuestro sistema de justicia. Y de nuevo, venimos de una reforma que aparentemente en el discurso se decía muy prometedora y que esperaba pues dar resultados mejores que los que se tenían anteriormente, pero lo que estamos viendo en las cifras es precisamente lo contrario. Pues ahí está el tema, Yadira García Montero, ¿con qué cerrarías esta intervención? Pues a mí me gustaría cerrar con estos puntos de la necesidad de que se atiendan urgentemente el nivel de producción que se está teniendo, el llamado a la consistencia entre los criterios que se están emitiendo y pues por supuesto esperando que esto impacte en la legitimidad, porque una corte sin legitimidad, ¿a dónde nos lleva esto? Se termina volviendo irrelevante. Se termina volviendo irrelevante. Ese es el riesgo. Yadira García Montero, integrante del Observatorio de la Justicia, profesora del TEC de Monterrey, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Un gusto estar aquí. Igualmente a Yadira García Montero del Observatorio de la Justicia en